Evangelio según San Mateo. San Mateo 14. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: No te está permitido tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiera. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí, en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la dieran, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en un plato, se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron, y fueron a dar la noticia a Jesús. Para entender un poco hasta donde estábamos ya viendo el libro de Mateo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, Jesús estaba manifestando enseñanzas, estaba manifestando temas contundentes de la Biblia, explicando primero a sus discípulos, también a las multitudes. También empezó a anunciar que el tiempo se ha cumplido, arrepentidos y creen en el Evangelio. Estaba empezando a decir las profecías también de la Biblia. Y a partir del capítulo 13, a partir del capítulo 12 empieza a mostrarles ya manifestaciones milagrosas. Milagros, ¿no? Sanidades, cosas extraordinarias. Pero ¿cuál fue el resultado que hemos visto? El corazón de muchos se endureció más todavía. Quiere decir que si vos empezás a predicar sencillamente, mucha gente te observa así, pero cuando empezás a profundizar, algunas veces cierra el corazón de algunos. Y vimos que nosotros que los fariseos ya empezaban a decirle que vos, por el espíritu de Belcebú, haces esto. Inclusive le acusaron de estar quebrantando el Shabbat porque hacía milagros el día de reposo. Quiere decir que ellos no comprendieron los milagros, los textos bíblicos que Jesús sacó, solamente tenían el corazón endurecido. Cuando uno tiene el corazón endurecido, no hay texto que te convenza, no hay forma de mirar nada, porque el corazón se cerró. Vemos que a partir del capítulo 13, Jesús dice, salió de la casa y se sentó junto al mar. Empieza a sentarse ahí junto al mar, salió ya de ese lugar y empezó a hablarle ya en parábolas. Empezó ya con las parábolas del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, todo era parábolas. Y le habían preguntado a sus discípulos, ¿por qué le hablas en parábolas? No es que les quiere confundir a hablarle en parábolas, sino les quiere explicar de una forma más sencilla lo que ya les estaba explicando antes, pero como para que ellos puedan un poco pensar y no ir directamente contra él, no atacarle directamente, sino que todo lo que yo les di, les enseñé, les expliqué, ahora ustedes pueden pensar en las cosas cotidianas. Y esa era una manera que se profetizó que el Mesías iba a enseñar. Hemos visto que estaba profetizado que en parábolas les voy a hablar. Por eso, muchas veces, cuando una persona ya no quiere escuchar o ya no te quiere creer, pero sigue estando ahí, si sigue participando, podés explicarle con algunos ejemplos de la naturaleza, de la vida cotidiana. En el caso de Jesús explicó de varias cosas cotidianas, por ejemplo, el sembrar trigo y cizaña, comparando, ¿no?, cómo iba a ser el tiempo final, la levadura, que la hipocresía, todo usó con cosas cotidianas de ellos. Así usaba. O sea que si una persona capta bien la palabra,
no es nada necesario usar parábolas. Que si la parábola se usa entonces para las personas que no abren mucho su corazón, que tienen el corazón muy cerrado. ¿Cómo tenemos nosotros nuestro corazón? ¿Cerrado o abierto? ¿Tenemos que usar parábola o ir directo al grano? Entonces eso cada uno medite, ¿no? Si alguien dice, no, demasiado directo, ya va a explicar un poco con parábola. Entonces quiere decir que dijo Jesús, ¿por qué le hablo en parábola? Su corazón está engrosado, dice. Yo les hablo y no entienden, no comprenden. Entonces para que vayan pensando y vayan entendiendo de una forma más sencilla. Bueno, después el capítulo 14 comienza, vamos a terminar este versículo, el capítulo 13, 57, dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces Jesús termina diciendo esta parte que no podía continuar con los milagros, con las manifestaciones, con los temas, porque había incredulidad. Porque cuando ellos le miraban a Jesús, y escuchen bien esto, ellos le miraban como un hombre común, sencillo y idéntico a nosotros, algo así. ¿Por qué será eso? Porque ellos le miraban como un hombre común. Él no se le ve nada de extraordinario, porque él nunca se presentó como alguien extraordinario, como un super maestro. Él siempre se presentó como un hombre común, sencillo. Entonces la gente está acostumbrada a ver hombres poderosos, ¿no? Hombres con fuerza, con manifestaciones grandes, para creer que lo que dice es cierto. Entonces, nosotros le conocemos, este es el hijo del carpintero, le conocemos muy bien. Ahí están sus hermanos, fulano, fulano, fulano. Y ahí están sus hermanas también. Ya me imagino que conocían tal vez el ambiente cotidiano de Jesús. No era muy extraño entonces para ellos él. Por eso aunque él hablaba cosas contundentes, no les parecía muy importante. Eso es lo que muchas veces pasa, y ustedes también entiendan esto. Cuando nosotros tomamos muy familiar, le vemos, esa persona es muy común para mí. Entonces hasta sus dichos ya sentimos como cotidiano. No es tan importante. Pero cuando una persona va a otro lugar, a otro país, a otra ciudad, ahí sí le escuchan muy diferentemente, con otra mentalidad. Realmente ellos entienden, esta persona tiene muchas palabras, porque ya no le ven como una persona cotidiana. Se enfocan en lo que está predicando y hablando. Eso es muy importante. Entonces Jesús mismo dice, en su tierra no va a tener mucha honra. No le van a hacer mucho caso. Por más que sea importante, valioso, ¿cómo se puede decir? Revelador, palabra de Dios, exacto, es solamente una persona que conocemos, ¿verdad? Conocemos, tomamos con el tereré, todo, es normal, no golpea nuestro corazón. Por eso es un problema. Bueno, ahora 14. Después ya parece que entra en una pausa, vuelve a explicar Mateo, dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Fíjense que ¿quién estaba escuchando la fama de Jesús? Herodes, el rey de Judea en ese tiempo. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Después de que escuchó Herodes acerca de la fama de Jesús, él dijo, este es Juan el Bautista. ¿Y por qué él se acuerda de Juan el Bautista? ¿Por qué él le compara a Jesús con Juan el Bautista? ¿Qué problema había tenido Herodes con Juan el Bautista? Primero un poquitito, ¿quién era este Herodes que estaba gobernando un pedazo del territorio de Judea? Era un rey que descendía de la raza idumea. La raza idumea era una raza, una tribu que descendía también de la raza amalecita. En la antigüedad, los amalecitas fueron dominados por los persas, así también como los judíos fueron gobernados todos los amalecitas por los persas. Y entre los amalecitas entre los descendientes de los amalecitas surgió una persona bien famosa. En la Biblia menciona sobre los amalecitas, esto es importante, vamos a aclarar un poco, y algo muy interesante. Ustedes después pueden investigar la raza idumea,
Busque en Google de dónde viene su origen. Yo ya investigué todo. La raza amalecita son descendientes de Esaú. Mientras los israelitas huían de Egipto para la tierra prometida, los amalecitas atacaron a los israelitas. Pero ¿cómo le atacaron? A la parte más débiles. Atacaron a los ancianos, a los niños, a las mujeres, y asesinaron a muchas personas que no podían defenderse. Ellos no atacaban a la parte fuerte. Ellos eran tipo terrorista. Siempre buscaban la parte débil y atacaban. Entonces, por esta razón, Dios le declaró la guerra a esta gente, porque eso estaba en su esencia. Y dijo que para siempre, y esto es muy importante, para siempre tendré guerra con Amalek, dijo. ¿Quiere decir que Amalek iba a estar siempre o no? Siempre iba a estar. Para siempre tendré guerra con Amalek. Así está escrito en la Torah. Bueno, pasaron los años, el rey Saúl fue rey de Israel. Dios le ordena a Saúl que elimine a los amalecitas, pero él no los elimina a todos. Deja a la familia real de Agag, se llamaba el rey. No solamente Gad fue perdonado, toda su familia real fueron perdonados. Entonces, ustedes se acuerdan, ¿no?, que por esta causa Dios le rechaza a Saúl y le quita el trono. Ya vos no vas a ser más rey, va a ser rey un hombre conforme a mi corazón. Porque estaba escrito en la Biblia que Dios tenía enemistad con Amalek, pero Saúl no entendió la magnitud de lo que Dios quería acerca de Amalek. Para él, ¿por qué fijo tanto le amo odiar a esta gente? Si ellos son gente también. Él no captó eso. Bueno, ¿qué ocurre? Pasando el tiempo, pues nosotros sabemos que quién fue el que realmente le mató a Saúl. Fue una amalecita que le encontró moribundo, dice, y le terminó de matar. Terminé de matarle, dice. Así él después vino y se presentó a David, y David le mató otra vez por sinvergüenza. Si vos le viste medio moribundo, tenía que traerle o ir a avisarle a alguien. ¿Por qué le terminaste de matar? Buscaba como siempre, como toda amalecita, buscaba un interés. Después, entre los descendientes de Gad, surge en la historia, con los años, otros amalecitas, y entre ellos aparece un descendiente de Amalek que se llamaba Amán. ¿Se acuerdan de Amán? ¿Quién era Amán? Era uno de los principales del rey Asuero, en el tiempo que vivía la reina Esther. Él era descendiente amalecita, ustedes pueden investigar. Y justamente cuando a esta persona le nombran gran autoridad, le nombran gran persona, gran rey, gran líder, él le empieza a ver a Mardoqueo, que él no se postraba ante él, y se enoja y quiere exterminar a todos los judíos. Tiene un odio hacia los judíos, otra vez. Y ahí saben ya la historia de Esther. Bueno, finalmente Dios triunfa sobre ellos. Pero esta descendencia, esta gente seguía infiltrada en los reinos y en los gobiernos, y pasando los años, cuando viene el imperio griego, conquista esa región, conquista también a los judíos. Después se levantan los macabeos, yo les estoy contando una historia rápida, y los macabeos derrotan a los griegos que gobernaban su región, y los macabeos conquistan otra vez el territorio, y los macabeos obligan ya a los idumeos, descendientes de los amalecitas, a ser judíos, o si no mueren. Si no se hacen judíos, van a morir todos. Entonces, ¿qué hacen estos idumeos, descendientes de los amalecitas? Se convierten al judaísmo, claro, por interés. Entre ellos estaba el antepasado de Herodes el Grande, que era idumeo converso. Después, ustedes saben ya que después vinieron los romanos, y si ven la historia, Roma no conquistó Jerusalén así con batalla, con guerra. Roma primero vino como protector, como para defenderle a los judíos de otros ataques, porque había todavía restos del imperio helenista que querían seguir atacando el territorio. Entonces Judea y Roma hacen acuerdo, entonces nosotros somos un protectorado, así, no somos protegidos. Entonces entre ese acuerdo firman los saduceos, que son los descendientes de los macabeos, y también firma este grupo político idumeo que ya encabezado por Herodes el Grande, hace una alianza. Todo acá se hizo un acuerdo político, así como se va a sacar los acuerdos políticos. Y el pueblo siempre está ahí abajo sirviendo a Dios.
Entonces Roma decide ponerle, ¿qué le parece?, a Herodes el Grande como rey de Judea, para que sea su representante, para que sea representado por él. Por eso prohibía la Torá, que una persona que no es judío neto sea rey. Pero él es converso. Entonces a partir de ahí toda su familia supuestamente seguía el judaísmo, pero siempre ellos tenían su corazón de odio hacia las cosas de Dios. Bueno, ese es el rey Herodes. Ese es el terrible Herodes. Después viene su hijo, el Herodes que está ahora, en el tiempo de Jesús, es Herodes Antipas, su hijo, ¿no? Herodes que quiso matar a Jesús cuando era niño, era Herodes el Grande, que hizo todas esas maravillas. ¿Por qué precisamente Herodes construyó grandes edificios? ¿Por qué modificó el templo? Porque él quería ganar el corazón de los judíos, ¿no? Para que le alabe. Y muchos judíos le alaban y le honran hasta hoy. ¿Saben ustedes? Hasta hoy ellos piensan que él fue uno de los grandes hombres del judaísmo, siendo que no era ni un rey original. Entonces muchos judíos, inclusive sacerdotes, se sometían a los caprichos del rey. ¿Se acuerdan el tiempo que vinieron los reyes magos? Los magos del oriente. Él le llama a los sacerdotes y le preguntan dónde van a nacer el Mesías. Y ellos, Señor, se someten a él. En vez de decirle sus maldades, ellos se sometían a él. Entonces igual en el tiempo de este Herodes Antipas, él tenía muchos sacerdotes a su alrededor que sabían de su vida corrupta, de su vida corrompida, pero no le decían nada. Porque ellos vivían con todos los lujos. Él les permitía hacer todas las cosas. Él tenía favor de Roma, por lo tanto él les daba todos los favores ahí a los políticos, a los sacerdotes. Entonces todo era una mafia controlada ahí por la religión, el imperio romano y el reinado de Herodes. Pero ¿quién sí no se cayó? Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era alguien que se alejó de Jerusalén, se alejó del templo y fue al desierto y empezó a proclamar la venida del Señor. Empezó a hablar nuevamente el mensaje verdadero de la Torá, de la palabra, y a enseñar la Escritura. Y mucha gente salía a él, dice. Inclusive le confundieron ya a él con el Mesías. Entonces es importante entender este punto para saber qué es lo que Juan el Bautista le reclamaba a Herodes. Entonces, como él estaba como rey de Judea, constantemente cuando le encontraba a Herodes, le reclamaba: no te es lícito vivir así. Nadie se atrevía a decir nada, pero él sí decía. Y como toda la gente ya veía que Juan era alguien que enseñaba la verdad, y si Juan dice, es cierto, porque él enseñaba la verdad y él vivía la verdad. Entonces la gente ya empezaba a sospechar, ¿y por qué los sacerdotes no le dicen? Ya había ahí problema. Juan ya creaba los problemas de tiempo. ¿Entienden? Porque le estaba diciendo, esto no es lícito. Y vamos a ver cómo le encaró. Versículo 4. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Acá dice, porque Herodes había, no leímos el 3, ¿no? El 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Herodías se llamaba la esposa de Herodes Filipos, Herodes Felipe o Felipe, que era también un gobernador en una región. Pero cuenta acá que él se acompañó, no sé, se casó, qué sé yo, con su cuñada, sería así, con la esposa de su hermano. Y Juan, ¿qué hacía? Le atacaba. Pero hay que entender, no fue Herodes lo que le molestaba tanto. Realmente a quien más le molestaba era a Herodías. Porque Herodías tenía la intención de gobernar también en Judea. Y ella tenía una mentalidad diabólica. Hay una parte también, otra parte, que esta familia de Herodes eran bien corrompidos. Ella tenía una mentalidad diabólica. Entonces ella quería meter esta mentalidad en el pueblo de Israel. Ella no tenía ningún temor hacia Dios, nada. Por eso es una sombra y figura también de lo que era Jezabel en el pasado y de la Jezabel que habla en el Apocalipsis. Quiere meter pecado en los hijos de Dios. ¿Y quién se dio cuenta de esto?
Juan el Bautista. Algunos dirían, maraico, Juan y mete a cosas, no quiere irte. ¿Por qué no se cayó nomás? ¿Para qué se complicó la vida? Pero alguien que enseña la verdad, alguien que enseña la palabra, no puede callarse. Es difícil que le haga callar vos. Y tanto hoy va a decirnos luego. Y por eso él les reclamaba. Entonces, Herodías veía en peligro su proyecto, su plan de meter esa mentalidad en el pueblo judío. Herodes era un simple hombre manejado, controlado. Se enloqueció por la belleza de Herodías y seguía sus caprichos. Pero en el fondo podemos ver que había un leve temor a Dios. ¿Podemos ver o no? Tenía temor a Dios. O sea que el que su padre se haya convertido y él ahora tome el poder, le hizo recapacitar y en el fondo ese espíritu profundo que tenemos nos hace decir, pero Dios lo hiciste, Dios está, y tenía temor. Pero hay una fuerza otra vez que le impide servirle bien a Dios, que se llamaba Herodías. Se llama Herodías, es la atracción carnal. Los caprichos de la carne muchas veces son más fuertes que la voluntad de Dios. Juan el Bautista es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere. Herodías es los caprichos y los deseos de la carne. ¿A quién nos sometemos? Bueno, por eso al final él se callaba, ¿no? Aunque Juan dice, cuentan que Juan le decía, ustedes pueden buscar los escritos de Josefo, yo les recomiendo, ahí menciona, Josefo, un historiador de la época, menciona detalladamente por qué Herodes le mató a Juan el Bautista. ¿Y qué era el trabajo de Juan el Bautista? Él escribe ahí, busquen en Google, investiguen ahí. Bueno, Herodes aguantaba a todos los que se le decía, pero Herodías le metía en la cabeza, mátale. No puedo hacer eso, no puedo. Él es profeta. La gente, si yo le mato, me va a hacer escándalo. Así, no puedo. Maldito Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de alguien que tenía similar corazón en el pasado? Jezabel. ¿A quién querían que le mate? A Elías, mátale ese Elías. También. Le molestaba, porque el demonio estaba infiltrándose en esa mujer. Y Elías, Acab también un rey torpe, tonto, dice que muchas locuras hizo por causa de que su esposa le incitaba, dice, le presionaba. Versículo 4. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. ¿Será que Juan sacó de su cabeza esto? No te es lícito tenerla. ¿O tenía algún argumento para decir lo que decía? ¿Qué les parece a usted? ¿Tenía? Sí. Vemos aquí, ahí sale la referencia y vamos a leer Levítico capítulo 18. Vamos a leer. Levítico capítulo 18. Quiere decir que Juan conocía la ley, la Torá, los mandatos y le estaba aplicando al rey. Y según la ley de Moisés, un rey, por más usurpador que sea, debe vivir de acuerdo a la Torá. ¿Sí o no? Si no está viviendo de acuerdo a la Torá, es un rey falso. Es un rey impostor. No es un converso original. ¿Qué dice en Levítico 18, 16? La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Así está escrito aquí. Quiere decir, vos no vas a poder tener contacto con tu cuñada. Así está la Biblia. No existe eso. Si eso están ahora algunos considerando que no, es normal ese cuñado y se molesta, se tenta, están pecando delante de Dios. Tu cuñada no es tu esposa. Por lo tanto, vos no podés descubrir su desnudez. ¿Qué estaba haciendo Herodes? Estaba viviendo, teniendo contacto con su cuñada. ¿Qué estaba haciendo? Quebrantando la Torá. Esa es una ley. Si una ley quebranta, otra ley te vas a quebrantar. Juan le estaba reclamando. Pero hay otro texto, 20, Levítico 20, versículo 21. 20-21. ¿Quiere decir que Juan conocía la Torá o no? ¿Juan enseñaba la Torá? Claro, perfectamente. Dice, y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Comete inmundicia es.
Es un pecado terrible. Imagínense Juan conociendo la Torá y ahí la gente, peor todavía los sacerdotes ahí sirviéndole al rey Herodes. Dios mío, esta gente, Dios, ¿qué pasa? Por eso es que él no aguantaba. Y yo veo que Jesús era más pacífico, Jesús aguantaba más. Pero Juan no aguantaba, ¿no? No, yo le voy a decir, eso es pecado, eso está mal. Imagínense si se le veía a Herodías, mujer, tú eres una mal... Oye, ya acabo tanto oír, no hay caso. No hay caso. Pero él tenía que hablar. Y esto le molestó. Ahora, vamos a ver un poco qué es lo que Juan el Bautista enseñó. ¿Quién era él? Para que tanto se le respete. ¿Por qué se le consideraba profeta? Es muy importante entender este punto. Primero quiero ver. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Vamos a ir primero a las preguntas y después vamos a responder. En Hechos capítulo 10 aparece algo importante. ¿Se acuerdan cuando Pedro tiene la visión de los animales que descienden y le dice Dios, Pedro, mata y come? Él dice, nunca he comido cosa inmunda. Y después vienen unos gentiles, conocen toda la historia, ¿no? Y le envía a la casa de Cornelio para que les predique la palabra. Pedro llega a la casa de Cornelio y comienza predicando. Y atienda muy bien cómo arranca su predicación. Dice así. Entonces, versículo 34, 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dos puntos importantes: temerle a Dios y hacer justicia. Temerle a Dios es creer su palabra, y hacer justicia es hacer su palabra. Eso es lo correcto. Dios envió, atiéndame, mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. O sea, ¿cuándo arranca el ministerio de reconciliación, el evangelio de paz, el evangelio de las promesas para todas las naciones, que empezó para los hijos de Israel, dice? Ahora recién Pedro comprende que esto era para todas las naciones, pero en ese tiempo él entendía, esto es para Israel nomás. Pero Dios hoy me reveló, no, este mensaje es para todos los que le temen y hacen su palabra. ¿Cuándo comenzó? Después de que Juan predicó el bautismo, dice. Predicó, dice, quiere decir que enseñó. Quiere decir que Juan abrió las puertas para que las personas empiecen a creer en estas cosas. Y ahí arrancó ya el ministerio de Jesucristo. Vamos a ver otra parte en Hechos 18. Hechos 18. Hechos 18. Entonces, era importante Juan, con él arranca el movimiento que iba después a seguir fuertemente a Jesús. Con él arranca la gente que empieza a entender, este sistema está corrompido, este sistema está mal, este estilo de vida que estamos llevando es falso. ¿Con quién arranca? Con Juan el Bautista. Por eso es el que vino a preparar el camino del Señor. La profecía hablaba de él, de este punto, que él iba a dar el puntapié inicial, el arranque. Fíjense lo que dice acá, esto es muy importante también sobre este personaje. Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Esto es muy importante, poderoso en las escrituras. ¿Cuáles serían las escrituras que tenía Apolo en ese tiempo? La Torá, los 5 libros de Moisés, los profetas, los salmos. Pero había algo más que tenía había algo más que tenía Apolo. Ya dije todo que era. Tenía el mensaje de Juan el Bautista. ¿Sí o no? Aparte de tener la Torá, los profetas, los salmos, tenía el mensaje de Juan el Bautista. ¿Qué dice aquí? Este había sido instruido en el camino del Señor
y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero ustedes se dan cuenta que acá le menciona, conocía todas las cosas de Dios, del Señor. Podemos tener referencias, se está refiriendo a nuestro Creador, a nuestro dueño. Pero solamente, dice otra vez, solamente conocía el bautismo de Juan. Dice. Significa que algo le faltaba más. Y vamos a ver qué es lo que le faltaba. Y comenzó a hablar con denuedo. ¿Dónde comenzó a hablar? ¿Qué día se reunían en la sinagoga? Entonces, ¿qué día escuchaban la palabra Priscila y Aquila? En los Shabbat. ¿Qué día Apolos, que conocía ya el camino de Juan, predicaba? En los Shabbat. Es una prueba de que se reunían en Shabbat para estudiar la Escritura. Dice, ya esto era muchos años después de la muerte de Jesús, muchos años después. Bueno, al comenzar a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, dice. Más exactamente. ¿Qué será lo que le habrán explicado Priscila y Aquila? Ustedes recuerden que cuando Juan el Bautista predicaba, fue encarcelado. ¿Y qué era que hizo Juan? ¿Se acuerdan qué hizo Juan cuando estaba en la cárcel? Le mandó 2 discípulos a Jesús y le dijo, ¿tú eres el que tenía que venir o esperaremos a otro? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de Juan, el Mesías ya tenía que establecer el reino. Ya tenía que poner ya fin a todas las cosas. Él ya era de eso que coangama, ya se hipotama, Dios, ya quiero que venga, que se haga ya. Y hasta ahí él quedó. Pero ¿qué parte es lo que no captaron ni los discípulos, inclusive el mismo Pedro recién está entendiendo en Hechos capítulo 10? ¿Qué parte? ¿Qué es lo más exactamente? Hay ovejas que están perdidas. Hay pueblo de Dios que están dispersos por todo el mundo. Hay que rescatar. ¿Se acuerdan que le pregunta Pedro a Jesús cuando iba a ascender? ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? Él también ya quería que se establezca. Por eso, ¿a quién sí se le aclaró detalladamente este misterio? ¿A quién? A Pablo. ¿Y Priscila y Aquila, discípulos de quién eran? De Pablo. Entonces, ¿entienden ustedes acá lo que le faltaba entender a Apolo? Aunque era poderoso en la Escritura, entendedor, pero solo entendía hasta que el reino ya tiene que ser establecido. Pero por lo visto, lo que ellos notan, este señor por lo visto no captó todavía que existen pueblos dispersos que necesitan ser rescatados. Falta un poco más. Entonces le aclararon ahí. Y eso, ¿cómo le fue? ¿Cómo escuchó eso a Apolos? Le abrió el corazón, estuvo contento, estuvo feliz. Por eso, el que predica hasta Juan está bien, porque Juan, ¿qué predicaba? El restablecimiento del reino. El reino verdadero del Mesías, predicaba Juan. ¿Pero qué le faltaba a Juan? Rescatar a las ovejas perdidas. Hay que rescatar a las ovejas dispersas de Israel. Eso se le reveló detalladamente al apóstol Pablo. Por eso es que a Pablo la gente le confundía. ¿Qué es lo que este está haciendo? Yendo a predicar a paganos, a gentiles. Sin circuncisión le está diciendo que ya son israelitas. Así no, eso era algo no bueno para los judíos. ¿Cómo no? Para ser judío tenés que ser circuncidado por un rabino y tenés que hacer la tevilá y tenés que guardar toda la alajá, la masaya Torah, todo eso. Pero Pablo no, contarle que crea en Jesucristo, ya, y sea bautizado en el nombre de Jesucristo, ya es israelita. No, este está loco. Los mismos discípulos no captaron muy bien ese mensaje. Por eso hubo discusión entre ellos. ¿Me entienden? Hasta este punto. Bueno, entonces, eso predicaba Apolos. Quiere decir que el mensaje de Juan el Bautista era establecer un reino verdadero, un reino perfecto, un reino donde no hay más maldad, ni pecado, ni nada. Y vamos a ver qué predicaba Juan el Bautista. Eso está también en la Biblia. Está en Lucas 3. Predicación de Juan el Bautista. Lucas 3. Esto es lo que Juan el Bautista predicó. Así que si Apolos estuviera predicando ahora y dice que predicaba también hasta Juan el Bautista, esto estaría enseñando él. Lucas capítulo 3. Desde el versículo 2 vamos a leer.
Dice Lucas capítulo 3, 2. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Dónde estaba Juan? En el desierto. Quiere decir que el mensaje verdadero no va a llegar en la religión ni en el orden establecido por este mundo. Por más que estaba el templo, por más que estaba el Sanedrín, por más que estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, no había el mensaje de Dios ahí. Increíble, pero cierto. El mensaje de Dios verdadero estaba en el desierto. ¿Sí? Ahí estaba. Igual como en el pasado. Dios en el desierto le habló a su pueblo. También en Oseas dice, le llevé al desierto para ganar su corazón, algo así. Le llevé al desierto para ganar su corazón. Dice así, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bautismo quiere decir sumergirse, ¿no? Pero dice predicando. No es solamente que iba bautizando, iba predicando, dice. Quiere decir que le iba enseñando qué es el verdadero arrepentimiento delante de Dios. ¿Cómo se hace la verdadera conversión? Recuerden que estos eran judíos. Ellos ya habían sido convertidos. Ellos ya habían sido hechos parte de una sinagoga o todo. Ellos ya tenían ya la tevilá, se puede decir. Pero ahora Juan le está explicando qué es la verdadera conversión. ¿Cómo están viviendo ustedes? Otra vez, en el mensaje de Josefo, otra vez es interesante esto, él aclara que Juan el Bautista lo que predicaba era el cambio del corazón para que se exprese en la vida. No un bautismo simplemente emocional o figurativo. Porque mucha gente venía solamente para mostrarse que estaba aceptando a Dios y se bautizaba nomás. Pero no había cambio en sus vidas. ¿Se recuerdan que dice que algunos fariseos no aceptaban su bautismo? No aceptaban porque ellos decían, nosotros ya somos bautizados. Entonces Juan le decía, el problema es que sus corazones no tienen cambio. Por eso, no digan que son bautizados, no digan que son hijos de Abraham, pero su fruto, ¿cómo son? Y esto le va a explicar acá. Me estaban captando lo que Juan estaba queriendo hacerle entender. Él lo que estaba tratando de cambiar no es meterle en el agua y sacarle otra vez, sino es que cambien esa mentalidad como están viviendo, para que puedan recibir al verdadero bautizador del Espíritu, que era Yeshua Jesús. Dice, y como por toda la región contigua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne, que dice ahí, la salvación de Dios. Estas figuras de valle, dice aquí, valle se rellenará, quiere decir que las cosas mal hechas se van a volver a reparar. Los caminos torcidos se van a volver a enderezar. ¿Cómo se haría esas cosas? Volveremos a la escritura original. Hay que volver a la palabra verdadera. Hay que regresar al pacto antiguo establecido por Dios, a las sendas antiguas. Por eso dice, vuelve a las sendas antiguas. Bueno, y el resultado será que toda carne verá la salvación de Dios. ¿Quién es la salvación? Jesús, que va a venir a libertarle a ustedes de su atadura. Y decía a las multitudes, ¿qué le decía? Para ser bautizados por él, que salían para ser bautizados por él, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y esto es muy importante, porque a cierto grupo que se acercó a él les trató así. Porque él les identificó que esta gente no venía para cambiar su corazón, venía para ser bautizado. Para decir, yo me bauticé por el bautismo de aquel rabino famoso, Juan Bautista, para tener un título más en su colección. ¿A vos quién te bautizó? A mí me bautizó Juan el Bautista, el famoso profeta del desierto. ¿Entienden? Entonces, había mucha gente que quería tener
ese título. Y después iría y predicaría y yo fui bautizado por el rabino. En ese tiempo Juan ya era muy famoso. Jesús todavía no era famoso. Jesús seguía siendo carpintero. Pero Juan ya era muy famoso. Ya estaba recién reconocido. Fíjate que Herodes y todo ya le estaba llamando la atención. Jesús ni siquiera le conocía todavía. Jesús nunca llamó la atención en su ministerio. Juan sí, porque hablaba mucho, no paraba. Y hablaba la palabra, hablaba las cosas de Dios. La gente veía, Juan tiene razón. Los fariseos, los saduceos, la religión judía está equivocada. Ellos son unos estafadores, son unos sinvergüenza, unos bandidos. Con Juan les decía la verdad. Así la gente decía. Por eso muchos seguidores empezó a tener. ¿Qué les parece? ¿Qué les decía? Generación de... ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Esto es muy importante. Ahora se enseña a la gente a huir de la ira venidera. ¡Ah, que hula infierno, gente fuera! Cuidado con el infierno. Van a ir al infierno ustedes. El infierno... No. No es eso lo que Dios vino a hacer. No es de enseñar a la gente que escape solamente del infierno. Acá es hacerle volver a la gente a Dios. Porque vos le enseñás a la gente sobre el infierno, que te vas a morir en el infierno y te vas a quemar como gusano y todas estas cosas. A ellos no les interesa a Dios. Ellos quieren escaparse del infierno. Contarle que no me vaya al infierno. Es por eso que muchas personas dicen, yo ya me libré del infierno, así que ahora como vivo en la tierra no importa. Pues total, del infierno ya me libré. Entonces ellos son víboras. Solamente quieren huir de la ira venidera. Solamente tienen temor, como cualquier animal que solamente tiene temor. Los animales no saben que van a morir. ¿O saben? Ellos tienen temor nomás. Ellos tienen temor al dolor nada más. Ellos reaccionan por el temor al dolor. Nada más. Entonces las personas que reaccionan por el temor al infierno nada más, significa que no le interesa a Dios. Tu corazón tiene que estar con Dios, aunque seas un jornalero. ¿Se acuerda el hijo pródigo? Si habiendo vos vivido como hijo preferido, hijo mimado y teniendo mucha riqueza, pero ahora te das cuenta, después de haber experimentado lo terrible del mundo, que aunque sea el último jornalero, el último empleado, voy a ser feliz, quiere decir que entendiste el amor del Padre. Aunque no sea nada importante, pero sea ahí, pero estar ahí con mi Padre, estar ahí en la casa de mi Padre, para mí es grande ya. Eso es lo que él tuvo en su corazón. Eso es lo que él deseó. Eso es lo que tiene que tener el corazón de una persona que quiere estar con Dios, aunque tal vez no logre muchos estándares por lo que hice, pero quiero estar con Él. No es que querés huir del infierno nada más. Quiero huir del infierno. No, porque no quiero ir al infierno, por eso no quiero estar con Dios. Si no existía infierno, entonces, ahí sí quiero vivir en este mundo, quiero disfrutar de la vida. No. El hijo pródigo no quería más vivir fuera de la casa del Padre, porque entendió que no se puede. Pero hay gente que vive muy bien, vive feliz, pero tiene miedo del infierno nomás. El infierno no es lo que le asusta. No es que le interesa cambiar su vida ni ser una persona de acuerdo a la voluntad de Dios. Solo no quiere irse al infierno. Y eso no es lo que Juan estaba buscando. Él estaba buscando quién quiere volver a Dios. Quién está dispuesto a dejar este sistema, a dejar estas tradiciones, estas costumbres y volver a ser parte del pueblo escogido de Dios que decía... ¿Qué decía el pacto que Dios hizo con su pueblo? Si oyeres su voz, seréis su especial tesoro y guardaréis su pacto. Vas a ser su tesoro verdadero. Esa gente está buscando Dios. Haced pues, versículo 8, frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y algunos creen que el lugar donde Juan el Bautista estaba haciendo el bautismo era en la región de Betábara, la región precisamente donde Josué le dijo a los hijos de Israel que levanten las piedras para que sea testimonio para los hijos de Israel, dice, para que ellos se recuerden que Dios un día le hizo cambiar el corazón a ellos para poder introducirle a las tierras prometidas. Si ustedes leen eso, está en Josué, ¿no? ¿Se acuerdan de ese contexto? Él les dijo... Si cuando los hijos te pregunten, ¿para qué son estas piedras? Para que recuerden que un día Dios te hizo entrar a esta tierra porque cambiaste tu corazón. Porque decidiste dejar las tradiciones de tus padres, el pecado de Egipto. Decidiste cambiar, decidiste volverte a la ley de Dios. Y Dios te permitió entrar, cruzar este río Jordán. En ese mismo lugar, Juan Bautista estaba haciendo lo mismo.
Cambien su corazón. Dejen este estilo de vida. Vuelvan al Padre, vuelvan a ser el pueblo escogido de Dios. Y si ustedes no tienen cambio, frutos dignos de arrepentimiento, manifestación en sus vidas, de nada les sirve que se mojen acá. De nada les sirve que quieran ser bautizados, que quieran tener un título de ser bautizado. Ya Jehová fue bautizado, no pondera. Él no quería muchedumbre, él no quería ser famoso, él quería pueblo verdadero. Estaba preparando el corazón para el pueblo de Dios. Después que dice, haced pues fruto digno de arrepentimiento y no comencé a decir entre vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. La gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Atiendan acá. Después de que le habló duro y el hacha ya está puesta, el que no dé fruto va a ser tirado en el fuego. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué les dijo que hagan? Si está preparando el camino, si le está mostrando cuáles son sus defectos, sus errores, vamos a ver qué dice. Él respondió y le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Hasta los publicanos vinieron a pedirle, vaya con el yapota, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les dijo? Les dijo, no exijáis más de lo que os ha ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Entonces, ¿cuáles son las pautas, los tips que le está dando Juan el Bautista a este pueblo que se está acercando para cambiar su corazón? Dejen de vivir corruptamente. Dejen de ser transgresores de la Torah. Dejen de hacer estas cosas perversas. Si no sienten esto como malo, jamás el mensaje de Yeshua va a llegar a su corazón. No van a entender. Si esto pueden darse cuenta que es malo, entonces van a entender para qué viene el Salvador, el que les va a bautizar con el Espíritu Santo. Eso le está haciendo entender. Empiecen a dejar de odiar a sus hermanos. Empiecen a servir al necesitado. Porque Israel en ese momento era el tiempo en que más mendigo había, más pobre había. Y eso no podía ser. Si se estaría haciendo lo que dice la Torá, no podía haber gente tan necesitada. Algunos vivían con mucho lujo y otros vivían en total miseria. Algunos tenían 3, 4 abrigos y otros no tenían ni abrigo. Algunos desperdiciaban la comida, otros ni tenían para comer. ¿Acaso la sociedad no está igual? Sí, eso es lo que Juan empezó a predicar. Ahora entiende entonces cómo se arrancó el mensaje de Yeshua, con qué comenzó. Con esta prédica, con esto arrancó, con ver que el pueblo estaba corrompido. ¿Y esto a quién le llegó? A Herodes. A él también le llegó. Está viviendo con su cuñada transgrediendo la Torah. Volvamos a Mateo para terminar ya. Dice entonces, versículo 5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Aquí sale que Herodes celebraba su cumpleaños. En toda la Biblia, ¿dónde aparece celebración de cumpleaños? ¿Dónde? El rey Asuero celebraba su cumpleaños. Y después Herodes, parece que no aparece otra parte. Los resultados de la celebración de estas fiestas que dieron, en el caso de el rey Asuero dio la muerte de la reina Vasti, ¿no? Porque dice cuenta que el rey Asuero estaba tan borracho y como su reina era tan preciosa, quería exhibirle a sus amigos. Pero lo que en esa época se hacía eso, lo que se llamaba exhibición, era hacer que se desvista ante sus amigos. Y la reina Vasti, yo no voy a hacer esas cosas. Y al final, bueno, entonces le mataron. Entonces ese fue el resultado de la fiesta. Locura. Y en el caso de ahora, Herodes está celebrando también su cumpleaños. ¿Cuál va a ser el final de esta fiesta? Ahora están alegres, están celebrando y el final, ¿cuál va a ser? Se le va a cortar la cabeza por causa de la borrachera. No estamos diciendo que recordar el cumpleaños de una persona, hacerle un pastel, una empanadita, esté mal, hacer una comida como nosotros hacemos. Acá está hablando de una celebración. Así la gente hace
fiesta, ya ve, borracheras, bailes. Estamos hablando de ese tipo de celebraciones. Uno siempre puede recordar, hoy es mi cumpleaños, felicidades, todas estas cosas, todo es normal, pero tampoco exagerar ahí con una fiesta. Siempre el resultado de esto es muerte, tragedia y vanidades. ¿Qué dice después? Entonces eso es lo que produce a la gente que tanto le gusta hacer gran fiesta en su cumpleaños. Produce muerte, produce desgracia. Y acá danzó esta chica. ¿Qué tipo de danza creen que habrá hecho? Una danza sagrada, una de esas danzas del caño, ¿no? No sé si tenía esas danzas mundanas que Herodías quería implementar entre los judíos. Quería que se saque, los judíos tienen su danza sagrada, ¿no? Pero él quería sacar esa danza y que se empiece a danzar esto. Y eso dice que le agradó a Herodes. ¡Qué lindo! Porque la otra... ¿Sí o no? Por eso hoy en día el mundo también, ¿cómo trata de agradar a la gente con danzas extravagantes? Danzas exageradas. Danzas que muestran todo, que hacen... Terrible. Entonces uno tiene que entender ya lo que provoca esas cosas. Ahora entiende a Juan Bautista por qué se enojaba. Totalmente quieren corromper al pueblo. Y eso hizo esta muchacha Herodías. Claro, ella bailaba porque su mamá le decía, ayer qué se me muy cuñada, ayer qué dimos divertida la ñan de rey ve. Y ella bailaba también ahí como loca. Después agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Esto era porque estaba totalmente tatare, ebrio, cahuete. Siempre el cahuso, ¿cómo dice el cahuso? Te voy a dar, toma y potásera, a mí embata, se me cote, a mí etande. Cualquier cosa necesitas y pedime nomás, yo te voy a dar todo. El cahuso habla así, ¿sí o no? Habla cualquier cosa, dice, a mí etande la hipotá. Después cuando vuelve en sí, vos me dijiste que me iba a dar todas las cosas. Por eso mucha gente dice, cuando está borracho tenés que pedirle, ahí te va a dar todo lo que quieras. Cuando está sano no te va a dar nada. Bueno, entonces le prometió él todo lo que pidiese. Bueno, ¿qué pasa acá? Y acá algo muy raro. Si un rey te pide, te promete que te va a dar todo lo que querés, ya vos lo que le vas a pedir es dinero, poder, ¿qué sí o no? ¿Qué le vas a pedir? ¿Acaso le vas a pedir la cabeza de un hombre? ¿Qué vas a ganar con la cabeza de Juan Bautista? ¿Sí o no? ¿Ustedes le pedirían eso? No, él es rey, él te puede dar todo lo que querés, tesoro, joyas, oro, palacio, todo. Yo tengo el poder. ¿Qué quiere? La cabeza. ¿Pero cómo? ¿Por qué pidió esta cabeza? Vamos a ver. Ella instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Eso le pidió. Pero ¿qué valor tiene la cabeza de Juan el Bautista? ¿A quién le interesa la cabeza de Juan el Bautista? ¿A quién le interesa? ¿A quién? A Herodías. Yo de entrada le expliqué cuál era el proyecto de Herodías. Ella quiere introducir entre los hijos, entre el pueblo de Dios, su mentalidad es diabólica. Pero alguien está interrumpiendo. ¿Quién se llama? Juan Bautista. Porque Juan Bautista, ¿qué les dice a ellos? ¿Qué les lee? La Torá. El problema acá era esta Torá. Porque los otros sacerdotes ya estaban tapaditos la boca. Pero este tipo no se calla. Y empieza a decir todas las cosas que no quiero que se hable. Me va a interrumpir. Yo, fuera de la línea, si este tipo queda fuera de combate, a mí no me interesa la riqueza. Yo el reino voy a tomar. Yo voy a gobernar acá porque este Herodes no manda nada. Llevo la mandata. Entonces, hija mía, pensá bien. No le pida ninguna riqueza, no le pida ningún tesoro. Que mate a ese maldito. Porque ese hombre va un día a convencerle a este rey de que lo que está haciendo está mal, de meterse con su cuñada y nos va a decapitar a nosotros. Un día alguien le puede hacer entender que qué está haciendo y él, cierto que hice, esta maldita que me indujo a esa cosa. Y nosotros vamos a terminar decapitados. Nuestra vida depende de tu pedido. ¿Se dan cuenta? Tienes que matar a este hombre para que prosigamos con nuestros planes
macabros. ¿Por qué es que la gente pelea con los que predican la Biblia? ¿Por qué es que los que le busca interrumpir, le busca cortar la cabeza? Porque quiere seguir viviendo en el pecado. Y fíjense, ¿a quién le induce ahora esta Herodías a cometer tremenda acción? A su hija. Esa es la enseñanza que le está dando a su hija. Primero le hace danzar, ahora le hace cometer un crimen. Y ella, tonta también, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey más tonto, porque en ese tiempo dice que estaban, es el mismo caso de Asuero. Lo que pasa que Asuero estaba ante grandes gobernadores y él dice, yo les voy a mostrar la belleza de mi esposa. ¿En serio? Sí, les voy a mostrar. Cuando uno está borracho dice cualquier cosa, ¿no? Pero cuando le quiere traer a su esposa, quiero que venga. Y ella, no, ¿cómo yo voy a hacer? Está loco, no voy a hacer. Y al final no le queda otra, tiene que liquidarla esa, porque no cumplió. Igual, acá Herodes ya ante las personas principales, ante varias autoridades, él promete, y si un rey promete y no cumple, ya es visto como un hombre débil, como un hombre que no tiene palabra, así se dice. Entonces, aunque no quería hacer esto, pero, ¿qué hace? Y después, entonces, el rey se entristeció, dice. Imagínense una fiesta para alegrarle su corazón. Él quería premiarle a esta chica porque bailó muy lindo. Quería repartir alegría, porque el día del cumpleaños la gente quiere estar feliz. Pero el resultado, ¿cuál fue? Le vino una gran amargura en su corazón. ¡Qué bárbaro! Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Los que estaban en la mesa, ¿quiénes son? Sí, cierto, tenés que cortarle. Vos dijiste. Siempre la persona que quiere también seguir con el pecado, le induce al que gobierna para que haga estas cosas. Para que siga el pecado gobernando. Ya muerto Juan el Bautista, nadie más nos va a interrumpir. Podremos vivir otra vez con todos nuestros lujos, nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestros pecados, y nadie nos va a decir nada. Hay que matar a Juan el Bautista. Hay que cortarle la cabeza para que no nos descubra más, para que no nos delate más. ¿Sí o no? Aquí nadie quiere cortarle la cabeza a Juan el Bautista. No quieren más ser delatado. Bueno, ¿qué pasó? Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Así le cortaron y le traen ahí. Y ahí está, aquí está. Ahí le traen, acá tiene la cabeza. Gracias, rey. Y ella se fue y le dio a su mamá. ¿Qué habrá hecho Herodías? Así terminaste, maldito. Acabé contigo. Cuentan, esto también el historiador Josefo, que como la cabeza de Juan Bautista era lleno de cabello y barba, que ella le prendió fuego. Y empezaron a patear ahí, dice los soldados. Así. Y los otros soldados pateaban. Y de ahí cuentan eso. Eso está en una historia. Que de ahí sale la costumbre de que en San Juan se patea una pelota con fuego. Raro, ¿no? Esto, que se le ocurrió a la gente hacer ese tipo de juegos. Y finalmente, ¿qué pasó? Entonces llegaron los discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y le dieron las nuevas a Jesús. Ustedes saben que en el año 1500 la Iglesia Católica tenía una cabeza que decía que era la cabeza de Juan Bautista, ¿saben? Y todos iban y honraban y de kilómetros viajaban para hacer honra. En Bolivia hay una cultura, se llama... Ay, me olvidé cómo se llama la cultura, por eso no quiero decir porque digo otra cosa, pero hay una cultura de adorar una cabeza, un cráneo. Y la gente va y consigue de los cementerios o de cualquier lado la cabeza de alguien, lo limpia bien, atiendan bien, lo pone, le hace un altar con flores, con todo, y ahí está, y le prende vela, y le hace oración, viene sacerdote, bendice, hace rosario, hace novena, a una cabeza. Busquen esto en Google, vean, adoración de cráneos en Bolivia, y le va a salir. ¿Qué creen que están haciendo? Están adorando lo que supuestamente es lo que se le hizo a Juan el Bautista. Están honrando esa cabeza. El juego que se hizo. Eso es lo que... Entonces, ¿qué pasó acá? Herodes empezó a tener pesadillas. Empezó a pensar que este es Juan el Bautista,
y viene para reclamarme. ¿Sí o no? Viene. Por eso él quería mucho conocerle a Juan el Bautista, a Jesús, pero dice que no tenía la oportunidad. Y un día tuvo la oportunidad y le pidió milagro, le pidió algo, pero Jesús ni le habló. Más bien Jesús se dirigió hacia él como si fuera esa es una zorra maldita. Así dijo, ¿no? Pero tranquilamente no dijo Jesús. Al final ni Herodes pudo encontrar falta en Jesús. Pero podemos entender que su corazón quedó muy quebrantado. No tenía paz. O sea, la persona que logra su propósito en esta vida, logra callar a los profetas, logra interrumpir a la gente que le está reclamando y logra su objetivo. ¿Cuál va a ser su finalidad? El rico y Lázaro. Acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro sus males. Dios le va a decir también a ese Herodes, ¿quién fuiste tú en la tierra? Rechazaste los mensajes de mi siervo. Ahora te toca el juicio eterno. Por eso él no tenía paz. Él, igual que Poncio Pilato, murieron sin tener paz en el corazón. Y tuvieron la oportunidad de cambiar sus vidas. Pero no fueron inducidos y no pudieron. Eso es lo más